tardes a todos. Muy contento de estar acá. Hoy vamos a hablar, como decía Oscar, del impacto de varias tecnologías. Vamos a hablar de IA, pero vamos a hablar también de otras tecnologías, del impacto que tienen en la red. Y cómo, además de el impacto que tienen en la red y la red que necesitan esas tecnologías para funcionar, porque acá hay un juego doble, ¿no? Entonces, hablando un poco de tecnología, una de las tecnologías que prácticamente hoy la podemos encontrar en todos lados, seguramente alguna funcionalidad tenemos, software as a service, alguna máquina virtual corriendo en una nube, etcétera, es el cloud, ¿no? O sea, hoy todas las compañías pueden confiar en que en la nube tenemos infraestructura digital de alta calidad donde podemos subir nuestros flujos de trabajo. ¿Gracias a qué? A los data centers, ¿no? Como hablaba Gabriel en la presentación. Y según Gartner, 85% de las empresas ya tienen algo así. Seguramente, mi sensación es que creo que debemos estar casi cerca del 100%. Otras tecnologías o otras tendencias que por ahí no están tan adaptadas, o sea, tenemos el ejemplo de cloud, que tiene una adopción tremenda y que seguramente compañías ya están yendo no solamente a cloud, sino al edge. Pero dos tendencias más que tienen un menor nivel de adopción, pero creo que van a tener gran impacto en la red, así como tuvo el cloud, son las experiencias inmersivas, en primer lugar, que tienen que ver con todo lo de realidad virtual, realidad aumentada, las gafas, que se usa mucho para entretenimiento y para juegos. Y veamos este ejemplo de Apple TV. Apple TV hace muy poquito, en julio, lanzó una aplicación de video inmersivo para Apple, digamos, que funciona obviamente en su Apple TV, que es cierto contenido grabado en 8K con un audio espacial que nos permite meternos adentro del contenido de video. Obviamente usando las Vision Pro. Las Vision Pro ya las había lanzado hace un tiempo, unas gafas muy, muy interesantes desde el punto de vista de las funcionalidades y obviamente de la estética que siempre Apple tiene en todos sus productos. Pero en este caso lo novedoso o lo genial es que uno está metido adentro de la acción de la película o del video o del documental que uno esté transmitiendo con este nuevo producto. Y además, pues, al girar la cabeza o al girar el cuerpo, uno se va moviendo en dentro de ese video inmersivo y obviamente el sonido también responde al movimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, porque esto seguramente va a generar un cambio en los patrones de transmisiones en las redes. Y la otra tendencia que creo que también es clave son los gemelos digitales, que es una tecnología ya existente. Hay muchos casos públicos conocidos como el de BMW, que tiene gemelos digitales de sus fábricas, donde les sirve para poder probar cambios en los procesos, modificación de las líneas de producción. O sea, puede jugar con algo que obviamente si jugara con la fábrica real podría tener costos excesivos o podría tener un resultado desastroso, ¿no? Si uno se pone a jugar con cosas reales. Pero jugando con el gemelo digital realmente lo que pueden hacer es experimentar, probar y después aplicar lo que funciona. Después hay otro caso como la naviera Maersk, que hace lo mismo con sus buques, transportan miles y miles de contenedores por todo el mundo. Y claro, esos buques, digamos, el consumo de combustible, los tiempos de llegada a los puertos son cosas muy importantes y tienen el gemelo digital de los buques y con eso también pueden mejorar la forma de descarga de los buques, adaptarlos para cada puerto, modificar las rutas, modificar el schedule, el tiempo de salida o de llegada a los puertos para ahorrar combustible, para mejorar tiempos, etc. Entonces, gemelos digitales es algo que va a ser útil o es útil para un montón de compañías. No existe una adopción masiva como cloud, pero seguramente esto va a ir aumentando en el futuro. Y el ejemplo que quería dar es de ahora, muy reciente, de los Juegos Olímpicos, donde el equipo americano de nadadores entrenó, primero construyó un gemelo digital de cada nadador, poniéndole sensores a cada uno de ellos en todo el cuerpo, sensores que iban detectando los movimientos, las posiciones, las velocidades con que hacían cada una de los movimientos para nadar, y con ese gemelo digital pudieron
darle consejos a los nadadores de cómo mejorar su técnica digamos, de los saltos, de cómo se meten en el agua, cómo nadan, la posición, la inclinación del cuerpo, la cabeza, etcétera, para obviamente nadar más rápido. El resultado, bueno, 28 medallas en los últimos Juegos Olímpicos, digamos, fueron el país ganador en la categoría natación, con lo cual claramente esto les sirvió para mejorar ya un equipo bueno de natación, mejorarlo aún más. Y por supuesto, la tecnología o la tendencia que no puede faltar es la inteligencia artificial, ¿no? O sea, la inteligencia artificial, sabemos, es una ola disruptiva que afecta a todas las compañías. Y yo quería traer un poco algo que ya se escuchó ahí en varios comentarios, y acá tengo la prueba, que cómo veíamos la inteligencia artificial hace varios años, en 2015, y cómo la vemos hoy, ¿no? Acá hay un artículo que salió de la BBC sobre un estudio que ellos habían mandado a hacer, de cómo se pensaba en 2015, pensemos esto es antes de ChatGPT, o sea, acá no existía ChatGPT, la inteligencia artificial obviamente existía, pero realmente era algo mucho menos, por ahí, digamos, no había tanta aplicación y era algo menos conocido en el mundo o en los medios. Y en ese momento, en 2015, lo que se pensaba que era que la inteligencia artificial le iba a sacar los trabajos a la gente, y ellos ponían 3 ejemplos de los que veían que eran los más afectados. Uno eran los choferes de taxi, segundo los trabajadores de las fábricas y tercero los médicos. Esa era la opinión que había en ese estudio publicado por la BBC. Y decían que, por ejemplo, los profesionales de IT no iban a ser afectados por la inteligencia artificial, los ponían en el número 284 de 366 profesiones que habían estudiado de cuál iba a ser el impacto de la inteligencia artificial. Fíjense cómo era una visión completamente distinta a la que tenemos ahora. Ahora, por ejemplo, hace poco salió un estudio de un consorcio que une a varias compañías como Google, como Accenture, o sea, hay un montón de compañías muy relevantes que han hecho un estudio justamente parecido de cómo afecta la inteligencia artificial o cómo piensan que va a afectar la inteligencia artificial al mundo del trabajo, y en este caso es con un resultado completamente opuesto, ¿no? Ellos dicen el 90% de las posiciones o de las funciones o profesiones relacionadas con IT o con ICT van a ser afectadas. Pero no es que van a desaparecer, van a ser aumentadas, ¿no? Acá estamos ya hablando, lo que se dijo en varios casos, esto va a ser, digamos, que el profesional va a ser aumentado con herramientas de inteligencia artificial. Y creo que esta tendencia es muy relevante justamente por eso, porque es la primera vez que una tendencia va a generar tantos cambios en la humanidad como nunca antes se había visto. Pensemos que de acá a un futuro muy cercano nosotros podemos tener un equipo de programadores, un equipo de atención al cliente, un equipo de back office, un equipo de gestión, digamos, en cualquier área de nuestra compañía, y lo vamos a poder aumentar con lo que podríamos denominar trabajadores digitales. O sea, le vamos a poder agregar capacidad de trabajo a esos equipos humanos con trabajadores digitales, que probablemente lleguen a ser billones y billones más que la población mundial. Ahora, ¿dónde vamos a poner todos estos trabajadores digitales? Y bueno, habría que ponerlo en ciudades digitales. ¿Cuáles van a ser las ciudades digitales? Van a ser los data centers. Con lo cual esto nos da una idea que vamos a tener que reimaginar el data center, como habló Gabriel hoy más temprano, y seguramente vamos a tener que reimaginar también a la red, porque los data centers en definitiva están conectados por la red. O sea, la red va a tener que ser reimaginada para poder albergar a toda esta maquinaria de inteligencia artificial que va a estar viviendo en data centers. El CEO de NVIDIA dijo en los últimos eventos de ellos que él lo que piensa es que el data center es la nueva computadora, o sea, lo ve como una entidad casi, como un cerebro grande. Entonces, como el data center es la computadora, la red es el sistema nervioso, ¿no? Que justamente es lo que une y lo que hace funcionar a ese cerebro con el resto del cuerpo.
Y la inteligencia artificial, para entender un poco el impacto que va a tener en las redes, vamos a primero ver dos particularidades o dos funcionalidades que uno necesita hacer para trabajar con inteligencia artificial. La primera es el entrenamiento, ¿no? O sea, uno parte de un modelo de red neuronal, por ejemplo, y lo primero que tiene que hacer es entrenarlo. Para entrenarlo se requiere una gran cantidad de energía, una gran cantidad de hardware, que probablemente sea la única manera de encontrar todo eso sea en un data center centralizado. Y para entrenarlo necesitamos entrenarlo con un dataset. Necesitamos, digamos, si es un modelo que va a generar imágenes, hay que entrenarlo con imágenes. Si es un modelo que va a generar texto, hay que entrenarlo con texto. Y así, dependiendo del modelo que querramos implementar, lo tenemos que entrenar con cierta información. Pero esa información es masiva, es muy, muy grande. Y hay que transportarla. O sea, hay que transportarla desde el headquarters o desde Internet hacia el data center. Entonces, el entrenamiento va a tener una implicancia en la red que tiene que ver con la cantidad de transporte y ancho de banda que necesitamos hacia el data center. Ahora, una vez que el modelo está entrenado, ese modelo entra en otra modalidad que se llama inferencia, que es donde uno le pone un prompt, que es cuando nosotros, por ejemplo, interactuamos con ChatGPT, ¿no? O sea, ChatGPT o cualquiera de los modelos de lenguaje ya están entrenados cuando ya están al público, con lo cual nosotros lo que hacemos es ponerle un prompt y esperar una respuesta. Que eso, digamos, ciertamente es menos intensivo que el entrenamiento en cuestión de energía, en cuestión de hardware, de GPUs, pero todo también va a depender de la cantidad de usuarios simultáneos, concurrentes que tenga ese modelo o esa aplicación. Por ejemplo, ChatGPT tiene hoy 180 millones de usuarios concurrentes. Eso significa que hay 180 millones de personas que están haciendo un prompt. El prompt puede ser chiquitito, la pregunta y la respuesta de ChatGPT, que es texto, puede ser, digamos, de pocos bytes, de pocos kilobytes, pero si uno lo multiplica por 180 millones de personas que lo están haciendo, eso puede, digamos, si funcionara en un solo data center, podría generar un cuello de botella, podría generar, digamos, que se sature el acceso a esa aplicación. Por lo cual, el desafío por ahí, o lo importante en el tema de inferencia, es cómo distribuimos esa carga en múltiples data centers y cómo acercamos esos data centers al usuario final, para lo cual seguramente vamos a necesitar data centers de borde, ¿no? Entonces, esto en la red genera, como decíamos, muchos cambios y genera desafíos. Genera cambios en el sentido de que si nosotros miramos la historia de la red y pensando como la red como a Internet, vemos que primero salimos de una web 1.0 donde el contenido estaba centralizado y todo el mundo accedía a ese contenido que por ahí estaba en 1 o 2 servidores o digamos, estaba centralizado en pocos servidores. Pasamos a la web 2.0 donde el tráfico cambió porque se volvió más equitativo, donde la gente empezó a subir videos, empezó a compartir, cuando surgieron las redes sociales, etcétera. ¿Se acuerdan de la web 2.0? Fue una tendencia en su momento. Después vinieron las CDNs, cuando todo el entretenimiento se empezó a volcar en Internet, el gaming, la parte de video. Necesitamos distribuir ese contenido, ya no se podía ir a un punto único central a buscar la información, entonces tuvimos que distribuirla a través de CDNs. Después vino Cloud, donde ya, digamos, con el aprendizaje de CDN todo se montó sobre servidores que están ubicados estratégicamente en ciertos data centers. Cada uno de esos cambios generó un cambio en el patrón de tráfico de la red, de las redes en general y de Internet puntualmente. Entonces, lo que se espera de la inteligencia artificial es que vuelva a suceder lo mismo, o sea, va a haber cambios en el patrón de tráfico, va a haber cambios en cómo gestionamos esas redes. Y yo me voy a focalizar en 3 de esos desafíos o de esos cambios, que son la escalabilidad, la seguridad y la latencia. Con respecto a la escalabilidad, como decíamos, vamos a tener una red donde, por ejemplo, para el entrenamiento vamos a necesitar uno o múltiples data centers. Entonces vamos a tener que desarrollar redes o incrementar la cantidad de redes de acceso a esos data centers y de interconexión de esos data centers. En el mercado esa interconexión de data centers
se lo denomina Data Center Connect, donde nosotros podemos conectar el Data Center X de tal ciudad con el Data Center Y de otra ciudad, no importa si son de la misma compañía o no. Se interconectan N data centers entre ellos, donde por ahí el entrenamiento está siendo distribuido. Y vamos a necesitar gran capacidad de ancho de banda desde un headquarter o de una oficina corporativa para subir esa información al data center. Y en la inferencia vamos a necesitar data centers de borde, donde esos data centers de borde, una vez que el modelo está entrenado, se puede empujar hacia el borde y esos son los que van a atender a los prompts o al uso, digamos, van a atender a los usuarios que van a estar usando ese modelo ya entrenado. Fíjense que también, y para digamos, ver la capacidad de red interna que se va a tener que usar en un data center, un solo rack de NVIDIA, de los últimos que lanzó este año en el evento que hacen anualmente, donde anuncian las mejoras y los nuevos modelos de GPUs, un solo rack de NVIDIA tiene internamente 5.000 links, o sea, 5.000 enlaces, 5.000 cables adentro de ese mismo rack. Si uno suma la distancia de todos esos cables, suma más de 3 kilómetros de cableado adentro de un rack. Y la capacidad de throughput que tienen esos 5.000 links con 3 kilómetros de cable es de un poquito más de 1.000 terabits por segundo. Para ponerlo en contexto, Telegeography en sus reportes habla de que Internet en 2023 tuvo una capacidad de 1.200 terabits por segundo. O sea, Internet 1.200 terabits, un solo rack de inteligencia artificial 1.000 terabits. Ese intercambio es interno, o sea, no es que necesita 1.000 terabits de acceso a Internet. Es la información que tiene que pasar de una GPU a otra para hacer todo el proceso de entrenamiento. Entonces, estamos hablando de una cantidad masiva de información que va a tener que viajar primero internamente en un rack, pero después entre racks, eventualmente entre data centers y algo de eso hacia Internet, ¿no? Por eso otro número interesante es el de la consultora Omdia, que dice que espera que la IA modifique el tráfico o el tráfico que genere IA, ahora sí en Internet, va a crecer a una tasa del 120% anual hasta 2030, ¿no? A 120% anual de crecimiento hasta 2030. Y para compararlo, para ponerlo en contexto, en los últimos 4 años Internet creció 30% por año, ¿no? Entonces, la tasa de crecimiento, particularmente para el tráfico de IA, va a ser muy, muy, muy grande. El otro desafío que quería mencionar es el de la seguridad. Hablamos bastante de seguridad ya en el evento y voy a dar un ejemplo que va en línea con eso, de cómo la seguridad es importante, digamos, no solo para IA en general, pero cómo IA también va a generar ese desafío. McKinsey dice que una compañía, digamos, que tenga una brecha de seguridad, que tenga un ataque, puede llegar a perder hasta el 20% de sus ingresos anuales. Como ejemplo de esto, hubo un caso muy reciente ahora, una compañía que se llama United Health, sufrió un ataque de ransomware en febrero de este año. Tuvo que pagar $22 millones de ransomware para que le liberen los archivos. Ahora, esta compañía es una compañía pública que tiene que presentar informes en la bolsa, que presentó en el último informe, y esto es público, lo pueden googlear, de la Bolsa de Nueva York, que el ataque no solamente tuvieron que pagar esos 22 millones. Digamos, ellos estiman que la pérdida en el primer quarter fue de 876 millones de dólares y que esperan que hacia el cuarto Q de este mismo año ese impacto llegue a 2.300 millones de dólares. ¿Por qué? Bueno, por muchos motivos. Pérdida de clientes, multas, temas, digamos, de inversión en IT obviamente para prevenir esto que sucede de vuelta, para remediarlo. O sea, el impacto que puede tener un ataque es tremendamente grande. ¿Y cómo vemos esto? O digamos, ¿cuál es una posible explicación? Bueno, fíjense, estas son las vulnerabilidades, ¿no? Hay una entidad que es Mitre que va logueando las vulnerabilidades que cada uno de los vendors de software, por ejemplo, anuncian al mercado. Cuando se anuncia una vulnerabilidad, típicamente viene con el parche y uno
digamos, se entera de la vulnerabilidad, pone el parche. Fíjense que este número de vulnerabilidades anuales en 2023 aumentó 15% y en lo que va de 2024 ya viene aumentando 24%. O sea, cada vez hay más vulnerabilidades que se encuentran y muchas de estas, o algunas de estas, son las Zero Day Vulnerabilities, que significa que primero las encuentra el hacker y después las encuentra el generador de software. Entonces, esto es un indicador, digamos, que nos puede confirmar que las vulnerabilidades van en aumento y que el lado de los malos también está usando inteligencia artificial para encontrar vulnerabilidades y sobre todo no solamente encontrar las vulnerabilidades, sino usar las vulnerabilidades antes que uno pueda implementar el parche, encontrar el exploit y hacer el ataque. Fíjense este otro dato asociado a lo de ransomware. El ransomware generó $1.000 millones de ganancias también en el 2023, ¿no? Donde se suman los 22 millones que pagó esta compañía. Bueno, digamos, si uno empieza a sumar, llega a que el negocio del ransomware fue un negocio de $1.000 millones en el 2023. O sea que es un negocio muy grande que tiene mucho incentivo del lado, digamos, del lado de los malos para seguir atacando y seguir mejorándolo y seguramente usar inteligencia artificial, con lo cual va a haber que usarla también de este lado para defendernos. Y el último desafío tiene que ver con la latencia. Acá vuelvo a los Juegos Olímpicos. No sé si reconocen la foto, pero esta foto fue la final de 100 metros de hombres. Y es una foto muy interesante porque es la primera vez en la historia que suceden varias cosas. Una es que todos los corredores rompen la marca de los 10 segundos. O sea, todos llegaron antes de los 10 segundos. Todos están en 9 y pico. La diferencia entre el primero y el octavo, que es el último, fue solo de 120 milisegundos. Y entre el primero y el segundo tuvieron que definir por 5 milisegundos. O sea, 5 milisegundos fue la diferencia entre la medalla de oro o la de plata. Y todos salen en la foto. Por supuesto, o sea, lo interesante es que los 8 están en la foto, cosa que no había sucedido nunca en la foto que marca la meta. Y es una manera, por lo menos, de entender más humanamente qué es la latencia o por qué es tan importante la latencia. O sea, para estos corredores, 5 milisegundos marcó la diferencia entre ser el primero o no, o digamos, pasar más a la historia que el que salió segundo. Y lo mismo pasa en tecnología. En la tecnología, no todos los casos de uso necesitan baja latencia, pero la baja latencia es cada vez más importante y más determinante, como en el caso de la carrera, para que algo performe bien, para que algo genere una buena experiencia de uso, para que algo sea exitoso. Entonces tenemos a la baja latencia como algo clave que va a ser uno de los desafíos de la inteligencia artificial. Y eso nos trae al concepto de edge, ¿no? O sea, el edge es lo que está visto como si uno corre aplicaciones en el borde, baja la latencia, mejora la performance, atiende mejor al usuario final, permite decisiones en tiempo real, ¿no? O sea, si uno empieza a pensar la inteligencia artificial con casos de uso como los autos autónomos, como robots haciendo tareas difíciles, bueno, seguramente la latencia para una toma de decisión va a ser clave en que ese caso de uso funcione como corresponde. Y por último, lo que quería, digamos, compartir es lo opuesto, ¿no? O sea, hasta ahora vimos cómo la red puede ayudar a la IA o qué necesita la red para que la inteligencia artificial sea una realidad y sea exitosa, pero también la inteligencia artificial ayuda a la red y la ayuda en muchos sentidos. O sea, hoy se pueden usar chatbots para atención al cliente que nos permitan, por ejemplo, detectar o entender mejor la problemática que tiene el usuario para llevarla a una búsqueda en una base de conocimientos y encontrar la solución mucho más rápido. Tenemos soluciones relacionadas con la realidad virtual o aumentada, donde un técnico en campo puede estar mirando un equipo, mirando una fibra y ayudándolo esa inteligencia artificial que está viendo lo que la persona ve a través de esas gafas de realidad aumentada
pudiendo ayudarlo a entender cuál puede ser la problemática que está afectando en ese momento. Hay soluciones que tienen que ver con la planificación de la capacidad. Hoy las redes de Internet son muy complejas, son tremendamente interconectadas, las redes son dinámicas, el ruteo es dinámico, entonces entender cuándo me puedo quedar sin capacidad, dónde me conviene ampliar, dónde me conviene poner un caché. O sea, hay muchas decisiones de planificación de red donde la inteligencia artificial va a ser clave para mejorar y acelerar los tiempos de implementación y la calidad de una red. Y por último también la educación o el training, el entrenamiento. O sea, la inteligencia artificial puede ser un gran compañero o un gran asset para que nosotros entrenemos a nuestros propios operadores, a nuestros propios profesionales en diversos temas. Y en uno de ellos puede ser de cómo gestionar o cómo mejorar la calidad de una red que esté soportando inteligencia artificial. Entonces, como conclusión, la inteligencia artificial va a ayudar a mejorar la analítica, a mejorar la automatización de procesos y a mejorar, o en conjunto con la realidad aumentada, a mejorar cómo se gestiona y cómo se, digamos, cómo se protege una red, ¿no? Entonces hay una ambivalencia. Como conclusión, el mensaje es, estamos viviendo, creo que un momento clave en la historia que tiene que ver con esta nueva tendencia o nueva tecnología que va a abrir en mi opinión, va a abrir una etapa de abundancia en la humanidad como nunca antes. Tenemos que aprovecharla. Creo que el momento de innovar y la posibilidad de innovar es tremenda. Nosotros desde Sirion estamos haciendo inversiones en la red, nuevos cables submarinos, nuevas redes metro, redes long haul, conexión de data centers. Hoy conectamos más de 160 data centers en la región, entre ellos, para que los procesos de IA que estén corriendo en esos data centers puedan estar interconectados. Estamos haciendo o preparando la red para esta avalancha de información y los invitamos a ustedes a empoderarse con este tipo de tecnología y a empezar a usarlas porque el tiempo es ahora. Muchas gracias.